podamos tomarlo también en la oración. Gloria a Dios. Vamos a entrar de lleno a la meditación de la palabra del Señor, esperando que su palabra realmente cumpla el objetivo de ser alimento espiritual para nuestras almas. Quisiera esta noche, hermanos, que pudiéramos abrir la palabra de nuestro Señor en Filipenses capítulo número 3 y que pudiéramos conocer un poquito la vida del apóstol Pablo. Y nuestro tema va a ser muy conocido: persiguiendo el propósito por el cual el Señor y Dios nos trajo a esta tierra. En el capítulo número 3 dice la palabra del Señor, Filipenses 3. Ustedes que conocen ya la Biblia han de recordar que el capítulo 3 habla acerca de prosigo al blanco. Y uno de los textos que siempre ha sido de oro en este capítulo número 3 es el verso número 12, que dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Amén. Oremos, hermanos, por un momentito. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos el privilegio de poder estar aquí para meditar tu santa y bendita palabra. Y Señor, te pedimos que tu palabra nos hable. Por favor, Señor, que tu palabra entre a nuestros corazones y trabaje en nosotros. Trabaje en mí como pastor, Señor amado, como hombre, como ser humano, como alguien que te necesita y que necesita tu palabra para dar un paso más en el nombre de Cristo Jesús. Oro, Señor, para que tú le hables a mis hermanos, a mis hermanas, y que al salir de aquí hoy podamos ir determinados a que vamos a buscar cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Oramos para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, para hablar acerca del propósito de Dios en nuestra vida, yo creo, hermanos, que buenísimo es poder desde temprana edad encontrar ese propósito, desde temprana edad, porque algunas personas no van a encontrar el propósito por el cual vinieron a esta tierra, sino hasta bien entrados en años. Y muchos de ellos se van a avergonzar de la vida que han vivido, que han pasado. Y quizás vamos a tener más testimonios continuamente de gente que va a decir: si yo hubiera conocido el propósito de mi vida cuando yo tenía 15 años, 18 años, cuando estaba en mi juventud, otra cosa hubiera sido para mí. Lástimamente, no conocí el propósito de Dios para mi vida y me perdí, me arruiné, pero en su gracia y en su misericordia, Dios me alcanzó, aunque quizás ya entrado en años. Algunas veces ustedes van a ver personas que no tienen el propósito claro, definido en su vida, para qué vinieron a esta tierra. Y es fácil muchas veces que entonces se pierdan en los vicios, puede ser el alcoholismo, las drogas, todo el asunto de pecados sexuales. Otros quizás se pierdan enfrascándose en que la vida es solamente para hacer dinero, más dinero, alcanzar el éxito, tener plata, tener billete, y van a ir por una senda equivocada, por un camino equivocado. Quizás algunos otros van a descubrir muy pronto que estos objetivos y estos propósitos no llenan el vacío, no cubren lo que deben de cubrir, no alimentan lo que deben alimentar en la vida, y pronto se van a encontrar decepcionados, desilusionados, y algunos de ellos incluso van a optar, es triste decirlo, pero van a optar por quitarse la vida o por causarle tanto daño a otras personas, ya sea a sus hijos,
a su esposa, a su familia, los van a hacer que pasen por un calvario, por un sufrimiento. Y la razón es porque no descubrieron el propósito por el cual vinieron a esta tierra. Siempre que hablo con alguna persona que se le murió un familiar, estoy con la pregunta: si hubiéramos podido detener un momento el suicidio. Hablaba con un señor hace unos días que me hizo un poco de madera, y él me contó cómo su hijo, su único hijo, su varón, decía él con mucha tristeza, a los 26 años se cuelga y se quita la vida. Y en algo muy simple, muy sencillo, dice él, ni siquiera fue una gran viga, no, un pequeño hierrito ahí en el sanitario, y ahí se quitó la vida. Pero yo estaba pensando, si hubiera podido platicar con este joven unos 5 minutos antes, y él me hubiera dicho seguramente: mire, mi vida no tiene ningún sentido, mi vida no tiene ningún propósito, mi vida es vacía, yo no tengo por qué vivir, ya no tengo razón para vivir, y entonces prefiero mejor irme de este mundo, quitarme la vida. Pero hermanos, ¿cuántas veces los que nos gusta escuchar himnos, cantar himnos, estar al tanto de los himnos, hemos oído como los himnos que hablan acerca de razón de vivir? Me diste cuando ya no tenía, me extendiste tu mano cuando el mundo me despreció, cuando nadie daba ni siquiera 5 centavos por nosotros. El Cristo bendito, el Dios todopoderoso, vino y nos dio una razón para vivir. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Una razón para vivir. Ahora el apóstol Pablo, que es el que nos va a hablar en este capítulo número 3, el apóstol Pablo tenía muy claro el propósito por el cual él había venido a esta tierra. Y especialmente por el cual el Señor Jesús le había alcanzado, le había perdonado sus pecados y le había dado una oportunidad para su honra y para su gloria. Estoy pensando en cuántos años más o menos tendría el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso. Déjenme imaginarme y pensar que él tenía tal vez unos 28 a 30 años. Tenía toda la juventud todavía por delante, tenía toda la fuerza por delante. Ustedes ya saben que él iba comprometido para destruir al pueblo de Dios, la iglesia, los hijos de Dios, a quienes se les decía que eran una secta, y una secta que estaba tratando de eliminar a los judíos en su fe, destruir a los judíos en su fe, una secta que ellos miraban como peligrosísima, porque si esta secta crecía, la religión judía iba a menguar y podía llegar hasta desaparecer. Y Saulo dice: no, yo voy en el nombre de Dios, porque Saulo todo lo que hizo, lo hizo desde el punto de vista religioso. Acordémonos que él era fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y él va a hablar aquí en este capítulo número 3 todos estos asuntos, y él lo hace desde el punto de vista como queriendo quedar bien con Dios. Y es que Jesús había dicho, acuérdense que Jesús había dicho: va a llegar el momento cuando alguno que a ustedes los mate va a levantar las manos y va a decir que rinde culto a Jehová Dios. Hasta ese punto va a llegar el día cuando alguien los va a matar y va a decir: lo hice para honra y gloria de Dios. Y ese era Saulo, persiguiendo a la iglesia, yendo en contra de la iglesia. Pero el Señor Jesús, que ama tanto la iglesia, ¿cuánto dan gloria a su nombre? Amén. Bendito sea el Señor. El Señor Jesús, que ama tanto a su iglesia y que sabe lo que le costó, sabe lo que invirtió, sabe quiénes son, sabe que son sus amados, sabe que son su pueblo. El Señor Jesús se le apareció en el camino. Y cuando se le apareció en el camino, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Me estás persiguiendo? Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Pero luego le dijo el Señor: pero levántate y entra en la ciudad, porque yo te he escogido
Yo te he escogido para que lleves mi nombre ante los reyes, ante las naciones, y que des testimonio de mí en muchas partes en todo el mundo. Para eso te he escogido, para eso me he aparecido a ti. Y más adelante, acuérdense ahí en Hechos que el siervo de Dios, Ananías, un siervo de Dios que estaba orando y que recibe la visión y la palabra del Señor y le dice: Ananías, ve y unge a mi siervo, ponle las manos en la cabeza y háblale y dile la palabra que te he dado. Y Ananías dice: pero Señor, ese hombre es malo, ese hombre está en contra del evangelio, ese hombre está en contra de nosotros, ese hombre podría incluso matarme. Y el Señor le dice: no, ya no, eso ya no va a pasar. Ve y háblale y ora por él, porque yo le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir él por amor de mi nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y eso, hermanos, ¿cuántas veces quizás Pablo le preguntó a Ananías: Ananías, ¿puedes repetirme lo que te dijo el Señor cuando te mandó que me vinieras a hacer oración? Y quizás Ananías, mientras estuvo en vida, una y otra vez le dijo: Pablo, acuérdate de lo que el Señor habló acerca de ti. Pablo, acuérdate de lo que el Señor habló acerca de ti. Pablo, el Señor dijo que tú serías su siervo y que te había puesto para hacer luz a los gentiles. Tú serás una lámpara que alumbre al pueblo de Israel, no al pueblo gentil. Tú no irás a los israelitas, tú irás a los gentiles y serás una luz, una lámpara para ellos. Así que ve y cumple tu propósito, cumple tu misión, haz que se haga realidad la razón por la cual el Señor te llamó. Y hermanos, 28 años quizás, 30 años quizás, ahora el apóstol Pablo se embarca en ese gran viaje que se llama la vida. Y Pablo no puede perder de vista su llamamiento. Pablo no puede perder de vista su visión. Pablo no puede perder de vista su objetivo, su propósito. Él dice: de otra forma, tengo que lograr mi propósito en la vida de ser luz para los gentiles, ganarlos para Cristo, llevarles a Cristo, levantar la iglesia en Corinto, levantar la iglesia en Éfeso, levantar la iglesia en Filipos, levantar la iglesia en Galacia, levantar la iglesia en Macedonia, levantar la iglesia en Acaya, levantar la iglesia en Roma, levantar la iglesia en Tesalónica. Hermanos, Pablo no tenía otro propósito, otro motivo por el cual vivir. Solamente quería hacer por lo cual Dios lo había llamado. Y yo creo, hermanos, que el tiempo se fue pasando, al igual que cuando nosotros descubrimos nuestro propósito en Dios. Yo ahora estoy pensando también, ¿verdad? Porque el espejo no miente, el espejo, por más que uno quiera decirle que mienta, no va a mentir, ¿verdad? Y yo estoy pensando en estos días cómo ha cambiado mi fisonomía de joven para ir entrando en estos años que el Señor me está dando. Y a veces hablo con mi esposa y mi esposa dice: no, es que no ha pasado el tiempo por gusto. Y hermanos, los años pueden ir pasando, y espero no solamente en mí, sino que en ustedes también los años puedan ir pasando. Pero cuando ustedes vean ese espejo y ustedes puedan decir: ya no soy el joven que era antes, no tengo la misma fuerza que tengo antes, no tengo el mismo vigor que tengo antes, no tengo lo que tenía antes, pero una cosa sí sé, y es que yo quiero servir a Cristo Jesús
todos los días de mi vida. Quiero servir a Cristo Jesús todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida quiero servir a Cristo Jesús. Y poder ver, hermanos, los años que han pasado y decir, han sido buenos años sirviendo a Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Y algunos van a irse anotando, ¿cuántos años, hermano, ahora en Cristo Jesús? Para honra y gloria de su nombre, 2 años. Qué bueno, gloria a Dios, 2 años. Pero ahora, hermano, ¿cuántos años en Cristo Jesús? Mire, hermano, ahora ya tengo 5 años. Oh, bendito Dios, 5 años. Y algunos, no, hermano, para honra y gloria de mi Cristo, son 18 años. Hace 18 años que yo entregué mi vida a Cristo Jesús y han sido mis mejores 18 años. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y algunos se van a ir para más y van a decir, no, hermano, hace 40 años que yo entregué mi vida a Cristo Jesús. Y han sido 40 años de vivir para su honra y para su gloria, para hacer lo que Él me llamó a hacer. Y aquí tenemos al apóstol Pablo, hermanos, comenzando paso a paso, paso a paso. ¿Cómo vamos a llegar a cumplir el propósito de Dios? ¿Habremos de preocuparnos tanto y hacer de la preocupación un problema para nosotros? No nos preocupemos tanto. Simplemente hagamos lo que Dios nos ha llamado a que hagamos y demos los pasos que tenemos que dar y vamos a ir avanzando poco a poco, sin afanarnos. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Estaba escuchando un mensaje con el pastor, mi pastor en aquellos años, cuando estaba recién empezando en la iglesia. Y el pastor dijo, no nos preocupemos tanto, hermanos. No nos afanemos. No sea una carga. ¿Y cómo voy a hacer yo para llegar a 20 años en Cristo, 30 años en Cristo? Y él nos puso una ilustración muy bonita. Y nos dijo, miren ese reloj, dijo. Hay un reloj como este ahí. Dijo, el reloj sabe muy bien que por 20 años él va a dar todas las horas, todos los minutos y todos los segundos. El que hizo el reloj lo programó para que viva durante 20 y después se extendió un poquito más, se dijo, para que viva 30 años. Ese reloj va a vivir 30 años. Y durante 30 años, Él va a dar las horas, los minutos y los segundos. ¿Y ustedes creen que el reloj está preocupado, afanado, pensando, ¿cómo voy a hacer yo para 30 años estar dando la 1, las 2, las 3, termino y vuelvo a empezar, 1, 2, hasta llegar a 2 y vuelvo a empezar y vuelvo a empezar y los minutos, ¿cuántos minutos? 60 minutos cada hora y volver a empezar y los segundos, ¿cuántos segundos? Y él dijo, miren hermanos, el reloj no va a estar afanado. Él sabe que lo hicieron para hacer esa labor. Y por 30 años Él va a estar sonando, dando la hora, sonando, dando la hora, sin afanarse. Y el pastor nos dijo, tampoco nosotros nos debemos afanar. Vayamos paso a paso. Diga conmigo, vamos a ir ¿cómo? Paso a paso, paso a paso, paso a paso. Hermano, yo quiero servirle al Señor en esta área, paso a paso. Hermano, gloria a Dios, ya le serví al Señor en esta área durante 5 años. Bendito Dios, siga un poco más, paso a paso. Hermano, ahora quiero servirle a Dios en esta otra área. Sírvale al Señor paso a paso. Y cuando usted venga a sentir, igual que el reloj,
ha llegado a 20, 30 años de vida útil, de vida servicial, y va a decir, han sido 30 años de haber servido a mi Cristo, a mi Señor, a mi Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo tenía, hermanos, metido en su mente. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, regreso al texto donde quería que leyéramos. Verso número 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Aquí tenemos a Pablo, el gran apóstol Pablo, el hermano Pablo, diciéndonos, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás. Me olvido de lo que queda atrás y me lanzo para adelante para ver si logro agarrar aquello por lo cual fui agarrado por Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Él me agarró con un propósito. Hermanos, que hayamos venido a Cristo Jesús no fue solamente para venir a la iglesia, no fue solamente para tener un cambio de vida. El Señor Jesús nos tomó con un propósito. Y ese propósito debemos lograr agarrarlo, abrazarlo y no dejarlo que se nos vaya de las manos y no permitir que nos sea robado. Ahí en Apocalipsis, el capítulo número 2, el Señor le escribe a las iglesias y les dice, no permitas que nadie robe tu corona. No permitas que alguien venga y robe tu corona. Eso quiere decir que hay muchos enemigos acechando para ver si nosotros perdemos el propósito por el cual el Señor nos llamó. Hablemos un poquito acerca de algunos enemigos. Hablemos acerca del enemigo, en primer lugar, que el Señor lo reprenda, que se llama diablo. Oiga, ¿cómo se llama ese enemigo? Se llama diablo, Satanás. ¿Querrá Satanás sacarnos del propósito de Dios? Claro que sí. ¿Va a querer Satanás desviarnos del propósito de Dios? Claro que sí. Yo casi, hermanos, casi no le doy ninguna validación a Satanás, y ustedes oyen en mis mensajes que difícilmente voy a atribuir algo a Satanás. Difícilmente. Yo no vivo con el temor, con el diablo, el temor. Pero hace unos días, y no solamente hace unos días, sino que en este andar cristiano, muchas veces me he encontrado como peleando con Satanás, como peleando con el mismo diablo. Y hace unos días, mientras
tomaba tiempo para orar, para buscar a Dios y para meterme con Dios, y hablando tanto con Dios y hablando acerca de Dios y metido con Dios y exponiéndole mi vida y diciéndole, Señor, yo quiero servirte, yo quiero glorificarte, yo quiero, Señor, que tú puedas rejuvenecer tu espíritu en mí. Y era un asunto muy bonito con Dios, pero tuve no puedo decir un sueño, una pesadilla, en la cual me desperté un poco preocupado y se lo conté a mi esposa. No quería contárselo porque pensaba que podía ser una carga para ella, pero se lo conté y le dije, amor, hay algo por lo cual debemos orar y deberíamos de orar y orar. Y luego le expliqué el sueño, y no se lo voy a explicar a ustedes con detalles, pero luego le dije, y yo me di cuenta porque el Espíritu me hizo que viera, y me di cuenta cuando el enemigo había tomado la decisión fuertemente de atacarme. Y me fue dicho, y solo esto es lo que quiero dejárselos. Y me fue dicho, cuando te sientas bien cansado, bien agotado, cuídate, porque será el momento en el cual el enemigo te va a atacar duramente para destruirte. Cuando te sientas bien cansado, bien agotado, cuídate. Y yo le dije a mi esposa, que Dios me dé su gracia para no agotarme, para no cansarme, para relajarme en el Señor y Dios, ponerme en los brazos del Señor y Dios y descansar en Él, porque ya me fue dada una advertencia. Cuando estés súper cansado, el enemigo lo va a atacar fácilmente. Y no me lo estaba dando alguien con una palabra de profecía, sino que era un momento de un ataque del enemigo. Pero el diablo va a venir, hermanos, para querer estorbarnos, para querer venir, hermanos, y a arruinarnos. Hablemos rapidito del apóstol Pablo. ¿Cuántos ataques recibió el apóstol Pablo? Ustedes han visto en sus escritos a Corintios, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, miren, hermanos, cuántos sufrimientos hemos pasado nosotros. El diablo realmente se ha levantado en contra de nosotros. Hemos naufragado en alta mar, no hemos comido. La gente nos ha golpeado, nos han malmatado, nos han querido arrebatar la vida. En Éfeso me dieron por muerto. En Éfeso me dieron por muerto. Me leñacearon hasta ya no poder más y me dieron por muerto. Y luego viene y los hermanos en Corinto se levantan los superapóstoles y causan un dolor grande en el apóstol Pablo, un dolor grande porque dicen, y ese chaparrito que tiene la cara fea, ese que no tiene apariencia de apóstol, ese que no anduvo con Cristo Jesús pero ni un día, y menosprecian al apóstol y lo ridiculizan hasta lo peor, hermanos, hasta lo peor. Hacen que el apóstol Pablo se sienta desmoralizado totalmente. Y Pablo, hermanos, dice, pero esos superapóstoles no son nada. Yo recibí mi llamamiento de Cristo Jesús. Yo recibí mi llamamiento porque yo le vi a Él cara a cara y Él me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, y yo lo vi a Él, a Cristo Jesús. Y no importa lo que los demás estén hablando, estén chismoseando, estén diciendo, no importa que me ridiculicen, que me traigan hasta el suelo, yo sé en quién he creído y voy a seguir adelante, dice el apóstol Pablo. Y luego, hermanos, la persecución de adentro, la persecución de afuera. Una carga grande que el apóstol Pablo tenía era la preocupación por las iglesias, la preocupación por los predicadores, por los apóstoles. Aún su propio hijo Timoteo en algún momento le causó dolor, le causó tristeza. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice, no descuides el don que está en ti. ¿A poco que tú también te vas a enfriar? ¿A poco que tú también me vas a abandonar y vas a darme la espalda como lo han hecho los demás?
y se van a enfriar y la iglesia va a fracasar por causa de tu enfriamiento. Hermanos, pero muchas aflicciones va a querer poner el diablo para que nosotros perdamos nuestro propósito. A veces problemas familiares, problemas matrimoniales en los cuales uno dice, pero ¿para qué me casé? No me hubiera casado, hombre, si yo hubiera sabido que para estos problemas me casé, no me hubiera casado. Problemas con los hijos, y cuántos problemas y enfermedades y situaciones económicas difíciles. El enemigo va a hacer hasta lo imposible para que nosotros perdamos nuestro propósito en Dios. Y qué triste cuando alguien lo pierde, ¿verdad? Cuando alguien, hermanos, pierde su propósito. Cuando alguien finalmente cruza los brazos y dice, como dijo el profeta, ¿se recuerdan el profeta que cómo se llamaba ese profeta? A ver quién lo ha leído, que dijo, mejor ya no hablaré más de él. Definitivamente ya no voy a hablar más de él. Ni qué Biblia, ni qué culto, ni qué iglesia, ni qué profeta, ni qué nada. Ya no hablaré más de él. Mejor me voy a ir y voy a ir a hacer otra cosa. Pero ya no voy a hablar más de él. Que cada vez que hablo de él, en lugar de salir beneficiado, salgo afectado. En lugar de recibir honra, recibo deshonra. En lugar de recibir algo que me levante el ánimo, resulta que salgo más desanimado. Y Jeremías, tal como dijo el hermano, el profeta Jeremías dijo, ya no hablaré más en su nombre. Mejor me retiro. Finalmente desperté de este sueño, dijo el apóstol Pedro, y fue a buscar su barca, y fue a buscar sus redes, y le pidió perdón y disculpas a sus hijos. Fueron 3 años y medio perdiendo el tiempo, haciendo lo que no debería de haber hecho. Pero ya desperté de este sueño. Ya salí de esta pesadilla de andar siguiendo a un Jesús que está muerto finalmente, que lo mataron, lo crucificaron, aunque dicen que ha resucitado y quizás también yo en algún momento lo vi, pero Pedro dice, no, ya no voy a seguir más en esto. Hermanos, el enemigo va a querer luchar para que nosotros en algún momento podamos decir, ya no voy a seguir más, ya no voy a servir más. Pero cuando sea ese momento, acordémonos algo. Dios nos trajo a este mundo con un propósito. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Con un propósito. Y si tenemos que caer de rodillas y orar y llorar en la presencia del Señor, hagámoslo. Y oremos y hablemos de nuestro propósito. Vale la pena muchas veces tener escrito nuestro propósito, y yo siempre estoy usando la frase, escríbalo aquí en su frente, escríbalo en su pensamiento, no lo quite de ahí, no lo mueva de ahí. Cuando esté alegre, hable de su propósito. Cuando esté enfermo, hable de su propósito. Cuando lo lleven, hable de su propósito. Y cuando lo traigan, hable de su propósito. Cuando el enemigo esté y cuando el enemigo no esté, hable de su propósito. Para mí creo que una declaración de propósito podría ser esta: yo nací para servir a mi Señor Jesús. ¿Para qué nació Santiago Castellanos? Yo nací para servir a mi Señor Jesús. Y no descansaré de servirle mientras esté vivo. Porque yo nací para servir a Cristo Jesús y no voy a descansar de servirle mientras esté vivo. Esa puede ser una declaración para mí, pero puede ser una declaración para usted también. Una declaración para usted.
Yo nací para servir a Cristo Jesús. Mira, diablo, quieres batalla, quieres lucha, quieres pleito, lo vas a tener. Porque una cosa te voy a decir, yo nací para servir a Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Y mientras yo viva, voy a servir a Cristo Jesús. Que lo sepa el diablo, que lo sepan los ángeles, que lo sepa el cielo, que lo sepa el infierno, que lo sepan los vecinos, que lo sepa mis hijos, que lo sepa mi esposa. Yo nací para servir a Cristo Jesús. Y mientras viva, voy a lograr hacer eso realidad. Y nací para eso. Y luego puedo seguir hablando acerca de para lo que no nací. Yo no nací para ser borracho. Yo no nací para ser borracho. Oye, está muy reñido el asunto de que si se puede tomar, que no se puede tomar, que si se puede tomar, que no se puede tomar. Y a mí me han hablado mucho desde que diga mi punto de vista pastoral, y que diga y que declare mi punto de vista pastoral. ¿Y saben a qué conclusión he llegado? Yo no nací para ser borracho. Yo nací para ser siervo de mi Señor y Dios. Alabado sea su santo nombre. Con eso lo he dicho todo. Que solo una el pastor, pero que dos, que tres, que frescos y... Yo no sé, yo nací para ser siervo de Dios. Yo no nací para ser borracho. Y con eso creo que doy a entender todo el asunto. Yo nací para ser siervo de Dios, no para ser borracho. Muchas mujeres se le van a venir a ofrecer a los hombres. Y muchos hombres se le van a venir a ofrecer a las mujeres. Va a llegar el momento que se le van a poner enfrente, le van a agarrar el timón de la moto y van a querer negociar y van a querer votarlo. Pero usted puede tener una declaración de propósito. Yo no nací para andar metiéndome con una y con otra. Yo nací para ser siervo de Dios, para ser siervo de Dios. Ese es mi propósito, ese es mi objetivo, esa es mi meta. Yo nací para ser siervo de Dios. Así que, señora, por favor, quite sus garras de la moto. Por favor, suelte el timón, porque yo nací para ser siervo de Dios y no para darme al pecado. Cuando usted tiene ese propósito le va a ser una ancla, le va a mantener firme el barco. Las olas van a levantarse, los vientos van a soplar, las tempestades van a venir, pero esa ancla lo va a mantener. Yo nací para servir a mi Señor y Dios, y no para andar dejando hijos por donde quiera. Los jóvenes ya pueden ir anotando eso aquí en su frente. Yo nací para ser siervo de Dios y no para dejar hijos abandonados por donde quiera. Las señoritas, yo nací para ser sierva de Dios y no para tener hijos del chofer, del zetagacero, y 5 patojos y 5 padres. No, yo no nací para eso, yo nací para ser sierva de Dios. Para ser sierva de Dios, para ser sierva de Dios. Y cuando vengan a querer negociar todos estos tipos, la señorita tiene claro en su mente, no, mi cuerpo no es para darse al pecado y a la maldad. Mi cuerpo es para honra y gloria de Dios. Un paso a la vez, un paso a la vez. Y luego... acordémonos de Lucas, capítulo 12 y verso 19 al 21. Aquel hombre estaba realmente equivocado. ¿Se recuerdan de ese hombre que estaba realmente equivocado, a quien un ángel vino y le habló y le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma? ¿Por qué estaba este hombre 100% equivocado? Porque él pensó que el propósito por el cual él había venido a este mundo era ¿para qué? Para ser el hombre de éxito, para ser el hombre de dinero, de plata, de riquezas, de billete. Él solamente se enfrascó en algo en su vida y era hacer pisto, más pisto y pisto y más pisto y más pisto y más pisto.
Y ese puede parecer un buen objetivo, un buen propósito. Parece que ese como que es el propósito y el objetivo que hoy en día se persigue a gran escala, a gran escala. Y aquel hombre persiguió ese propósito. Yo no sé desde cuántos años, tal vez a los 16 años, él persiguió ese propósito y dijo: un día voy a tener, un día lo voy a lograr, un día lo voy a conseguir. No tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para buscar a Dios, no tengo tiempo para estar en la iglesia. Yo tengo que tener pisto. Respiraba pisto, olía pisto, sus manos eran manos de pisto. Lo único que quería era pisto. Y diga conmigo: pisto y más pisto. Diga: pisto y más pisto. Lo único que quería era pisto y más pisto. No había tiempo para servir a Cristo. No había tiempo para desarrollar un ministerio en casa, un altar familiar. No había tiempo para: lámpara es a mis pies tu palabra. Meditar día y noche en ella es mi deleite, mi gozo. No, es que ¿qué pisto da leer la Biblia? Pues, si acaso pagan por leer la Biblia. Y aquel hombre enamorado y endiosado con el Simón de aquel tiempo, Mamón de aquel tiempo, y que sigue siendo el mismo de este tiempo, llegó un día y subió hasta las alturas para ver lo que había logrado. Y subió a las alturas y se regocijó, se hinchó grandemente y dijo: alma, ya tienes todo lo que tú querías. Alma, ya no le pidas nada a la vida, ya lo tienes. De aquí en adelante goza, disfruta, deleítate. Ya lograste el propósito por el cual viniste a esta vida. Y el ángel se le apareció en el cielo y le dijo: eres un necio. Eres un necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche finaliza el tiempo de estadía en la tierra. Te equivocaste, viejo. Erraste el blanco. Fallaste en tu propósito de vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Y vas a pasar a la vida eterna sin ningún punto a tu favor. Porque no hubo tiempo para buscar a tu Dios. Pregunto, hermanos, ¿Dios estaría haciendo el ser humano? Y cuando Dios lo estaba haciendo, dijo: lo voy a hacer para que sea un hombre que ame el pisto y solo el pisto y adore el pisto y viva para el pisto y logre pisto y cache pisto y consiga pisto. Eso estaba pensando Dios cuando hizo el ser humano. Estaba pensando Dios: voy a hacer al ser humano para que goce su vida, coma todo lo que quiera comer, reviente de gordura, se hinche hasta donde pueda, porque le entre a los placeres de este mundo y no haya nada que no pueda disfrutar y gozar. No, el Señor no estaba pensando en eso. Este libro bendito dice en Efesios capítulo número 1, que cuando el Señor nos hizo, estaba pensando que fuéramos para su honra y para su gloria. Él estaba pensando que cuando el hombre estuviera en esta tierra, le amara, le sirviera, le conociera, le exaltara, fueran amigos, pudiera decir: buenos días, papá Dios, aquí estoy para cumplir tu propósito. Buenas noches, papá Dios, aquí estoy para cumplir tu propósito. El hacer tu voluntad, oh Dios, es lo que a mí me ha agradado. El hacer tu voluntad, oh Dios, es mi deleite, mi regocijo. Que se haga tu voluntad aquí en mi vida como se hace en los cielos, Señor. Eso estaba pensando papá Dios. No estaba pensando en un hombre pecador, lleno de maldad, hacedor de maldad, que viviera lejos de Dios. Lástimamente el ser humano hoy en día piensa que vivir la vida es vivirla sin Dios. Pero ya este libro bendito dice que el que piensa encontrar la vida,
la pierde. Y el que piensa perder la vida, la encuentra. Todo aquel que piensa que perdió su vida en Cristo Jesús, la ha encontrado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y San Agustín dijo, no hallaremos descanso, sino en Dios nada más. No hallaremos descanso. Mientras vivamos en esta tierra, no hallaremos descanso, sino en Dios nada más. Y Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo les voy a hacer descansar. Lleven mi carga ustedes, tomen su cruz y síganme. Y el Señor nos invita, hermanos, a que vivamos para su propósito. Finalmente Pablo, en Hechos capítulo 20 y el verso número 24, tiene un texto que vale la pena que lo tengamos de memoria. El apóstol Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el llamamiento que recibí del Señor Jesús. De ninguna cosa haga caso. Llegará el momento en el cual dijo Jesús que el que tiene mujer viva como si tuviera dos. ¿Así dijo? ¿Cómo dijo Jesús? ¿Se recuerda? Llegará el momento que el que tiene esposa viva como si no la tiene. Y el que tiene esposo viva como si no lo tiene. Porque a veces, hermanos, hasta la familia, que debe de ser una bendición, se convierte a veces en un estorbo. Y otra vez va para la iglesia. ¿Y qué gana usted ahí? ¿Y qué saca usted ahí? ¿Y qué consigue usted ahí? Explíqueme. Recuerdo un día ver a un hermano y su esposa casi lo cacheteaba. Explíqueme, ¿qué consigue en la iglesia? Dígame, ¿qué consigue? Que ya va otra vez para ahí. Y yo era niño, me quedé observándolo. Y mi papá me dijo, vámonos, oremos por el hermano. Solo nos queda orar, mijo, solo nos queda orar. Porque la mujer se ha levantado para ser el peor estorbo de él. Fuimos a casa, oramos, y como un corazón de niño, derramé mi oración y le dije, Señor, por favor, mira a tu siervo, mira a tu hijo, Señor amado, que su esposa se ha vuelto en el peor estorbo para él. Y después, un día, como niño, me acerqué a él y le dije, hermano, ¿y usted va a seguir a Cristo Jesús? Y él me abrazó y me dijo, Naito, yo he decidido seguir a Cristo. Pase lo que pase, yo he decidido seguir a Cristo. Y ahora que ya me hice grande, lo encontré anciano, sus dientes casi los había perdido, y le traje a la memoria y le dije, hermano, ¿y usted todavía mantiene el decir? Me dijo, ese decir. Sí, me dijo, lo mantengo todavía. Yo decidí seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. De ninguna cosa hago caso. No estimo ni aún preciosa mi vida para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo. Hermanos, que no haya nada, ni nadie, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la riqueza, ni la pobreza, ni los hijos, ni la mujer, ni el hombre, que no haya nadie que nos estorbe para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Que cada día podamos decir, yo sé quién soy, yo nací para ser siervo de Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Estoy claro, estoy resuelto, estoy definido, estoy ya comprometido. Ya no hay vuelta atrás. Esa palabra de los mexicanos, está resuelto. ¿Está resuelto? Estoy resuelto. ¿Qué significa eso? No hay vuelta atrás. No tengo otra opción.
Yo he decidido seguir a Cristo. Y cuando pueda, averigüe dónde nació ese canto. He decidido seguir a Cristo. Porque fue de un hombre a quien le negociaron de 1000 maneras para que él renunciara a su fe. A quien le dijeron, renuncia a su fe. Y él en la pared escribió, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y cuando lo iban a visitar a su celda y le decían que si renunciaba, él ya no hablaba. Solo le decía, miren lo que está escrito en la pared. He decidido seguir a Cristo. Viviré para Cristo todos los días de mi vida. Que vivamos como el apóstol Pablo, hermanos. Amén. Oremos, póngase de pie. Y si usted quiere hablar con el Señor Jesús, hable con Él. Y si siente que se le hace un poquito difícil, siente que está perdiendo su norte, se está enfriando, siente que el enemigo le está ganando, lo está queriendo sacar, siente que, al igual que Jeremías, ya no hablaré más en su nombre, ya desperté de este asunto, ya mejor voy a retirarme. Este es el momento para hablar con Dios. Este es el momento, iglesia bendita, para hablar con Dios. Este es el momento, iglesia amada, para decirle, Señor, dame aliento de vida, sopla en mí aliento de vida, sopla vida, por favor, Señor. El enemigo quiere ganarme, el enemigo quiere estorbarme, el enemigo quiere sacarme. Y clame a Dios por usted mismo, amén. No hay cosa mejor que clamar por uno mismo. No hay cosa mejor que pedir al Creador del cielo y de la tierra, dame aliento de vida, Señor. Dame vitaminas espirituales. Pon un cántico nuevo en mi boca. Pon un himno de alabanza en mis labios. Haz que vuelva el ayuno, que vuelva la vigilia, que vuelva a ver ese día glorioso en el cual tu Espíritu Santo se mueva en gran manera y llore en el Espíritu Santo y hable nuevas lenguas y dance en el Espíritu. No hay cosa mejor, iglesia amada, que clamar por uno mismo. A veces oramos por otros, pero es el momento de clamar por nosotros mismos. Es el momento para decirle al Señor, he decidido seguir a Cristo, estoy resuelto. Yo nací para honra y gloria de mi Señor. Yo nací para cumplir su propósito. Y mientras viva lo voy a cumplir, mientras viva lo voy a cumplir. Mientras viva, el Señor tendrá el primer lugar en mi vida. El Señor será el primero en mi vida. Esa es la razón por la cual vamos a vivir. Esa es la razón por la cual nuestras almas encontrarán descanso. Porque no hayan descanso sino en Cristo Jesús. Porque para Él venimos a esta tierra. Él nos hizo para su honra y para su gloria. Y Padre, yo oro por esta congregación y clamo por cada hermano, uno, por nombre. Y los bendigo en el nombre de Jesús y te ruego, Señor, que levante sus fuerzas, sus ánimos, en el nombre de Cristo Jesús. Si algún hermano está luchando algunas batallas espirituales, en el nombre de Cristo Jesús, le bendigo con fuerzas espirituales. Y declaro, Señor amado, que va a cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó. Va a hacer realidad el propósito por el cual Dios lo trajo a su obra, a su reino. En el nombre de Cristo Jesús. Todo enfriamiento espiritual se va. Toda obra del enemigo sea vencida, sea derrotada hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, que se levante mi hermano, que se levante mi hermana en el poder de Cristo. Que dé un paso más, un paso más, un paso más, un paso más. Y así, Señor amado, va a cumplir el propósito de Dios en su vida. Oramos hoy, Padre amado, para honra y gloria de nuestro buen Dios. Para honra y gloria de nuestro buen Dios oramos. Amén y amén. Amén. Démosle un aplauso a nuestro buen Dios. Amén.